Dentro de las comunidades de fanáticos de la música ha ocurrido un renacimiento en años recientes. Una banda japonesa llamada Fishmans, que se separó en 1999, hace más de 20 años, que nunca tocó en ningún festival, que nunca tuvo el prestigio de tener una gira internacional, está en el apogeo de su popularidad aparentemente de la nada, de una forma casi sobrenatural. En el sitio web rateyourmusic.com, el álbum de Fishmans 98-12-28 o Tokotachi no Wakare es calificado como el mejor álbum en vivo de todos los tiempos, con casi 6.000 calificaciones, sobre muchos de los artistas más aclamados y los álbumes en vivo más reconocidos de todos los tiempos. Y asimismo, muchos de sus otros álbumes han estado escalando poco a poco las tablas. Su álbum Long Season está a punto de entrar al top 100 de todos los álbumes de la historia, que muy probablemente lo haga en los próximos meses, lo cual sería un logro inmenso considerando que ningún disco japonés está actualmente en el top 100. Lo más misterioso de todo esto es que esta segunda vida de Fishmans no ha sido completamente progresiva. Básicamente, por casi 10 años después de su separación, eran completamente desconocidos en la escena internacional de la música, solo conocidos en su país natal. La leyenda de Fishmans solo era realmente sabida dentro del underground japonés. Por casi 10 años esto permaneció así. No fue hasta los 2010 que Fishmans empezó a agarrar tracción, creando esta leyenda, este misterio alrededor del grupo. ¿Qué hizo que Fishmans resurgiera como un zombie de su tumba de una forma aparentemente repentina? ¿Y qué llevó a la banda a terminar su carrera en su pique artístico, lanzando de sus mejores álbumes más aclamados y también en el pique de su popularidad? Esta es la historia de Fishmans. La historia de Fishmans inicia en la ciudad japonesa Minato, Tokio, y esta comienza como la de una banda cualquiera. Un grupo de amigos compartiendo el mismo sueño deciden crear un grupo de música. Ellos toman el nombre Fishmans, inspirados en el luchador mexicano Fishman. En la otra esquina, la leyenda viviente, Fishman. Empiezan a ensayar, tocar localmente, eventualmente son escuchados por gente de disqueras, son firmados y empiezan a lanzar álbumes. El grupo fue conformado originalmente por 3 miembros, Shinji Sato en el micrófono, Kinichi Motegi en la batería y Kensuke Ojima en la guitarra. Poco más de un año después reclutaron a Yuzuru Kashiwabara en el bajo y en 1990 a Hakase Sun en el teclado. Fishmans destacaba mucho en ese entonces en la escena underground japonesa, debido a su inclinación al reggae a comparación de sus contemporáneos que le entraban más a cosas como el punk y al noise rock. Otro elemento diferenciador de Fishmans eran las vocales de Shinji Sato. Su voz muchas veces es descrita como una voz andrógina, por lo tan alto que podía llegar su rango vocal, de una forma resaltada por lo tan agudo que podía llegar. El género que Fishmans era más reconocido se conoce como el dub, que es una rama del reggae. El grupo fue inicialmente reconocido por Kazufumi Kodama. Quiero que recuerden ese nombre porque es importante para la historia. Kodama era en aquel entonces el padre del dub en Japón y asumió el rol de productor para el debut de Fishmans, Chappie Don't Cry. Posterior a ese disco, cuando el grupo intentó crecer fuera del dub, Kodama no volvió a trabajar para Fishmans, aunque se mantuvo como un amigo cercano de los miembros. Fishmans continuó su carrera de una manera cotidiana, lanzando álbumes, expandiendo sus fanáticos, aunque de una manera muy limitada, con muy poco crecimiento, ya que sus discos nunca fueron lanzados fuera de Japón.
El periodo más fértil del grupo inició en 1996, en el momento que Sato decidió que quería llevar a Fishmans a nuevas alturas. Rentó un estudio profesional en la playa y el grupo estuvo básicamente en una cuarentena, creando y creando con un calendario y de una forma muy estricta. Esto nos trajo los álbumes más aclamados del grupo, también siendo los que se adentraron a diferentes estilos musicales como el dream pop, la música psicodélica, la música ambiental e incluso algo de post-rock. El momento que de verdad definió el inicio de esta nueva era de Fishmans fue el lanzamiento de su single Night Cruising en 1995, previo a lo que sería el álbum que cambiaría todo, Kuchu Camp. Night Cruising. Night Cruising. Junto a esto, Fishmans también había firmado un acuerdo para sacar 3 álbumes en menos de 2 años, y esto nos trajo a Kuchu Camp en febrero del 96, Long Season en octubre de ese mismo año y Uchu Nippon Setagaya en julio del 97. Un periodo muy corto para lanzar 3 discos completamente distintos. No puedo enfatizar lo suficiente cuando digo que estos discos son de la música más pura y llena de alegría que he oído en toda mi vida. Es como el sentimiento de estar pleno y maravillado en todo aspecto, y lo hacen con un estilo muy difícil de encontrar, replicado incluso hoy en día. De estos 3, el que más destaca es Long Season. Long Season es un álbum que solo cuenta con una canción que dura 35 minutos. Y es de esas pistas que se sienten más grandes que la vida misma. Hay canciones largas que no se sienten como una canción, sino como varias pistas cosidas la una a la otra. Pero Long Season es otro caso. En una misma canción hay constante evolución. Hay tramos completamente ambientales, hay momentos en que ni hay ritmos, y la canción se sigue sintiendo como una misma pieza. Como lo describe el buen Yomeski en su diario, era como si Fishmans expulsara todas sus inspiraciones musicales y dijera: ahora haremos lo que nosotros queramos. Las agallas que era para un grupo de su talla que muy apenas estaban empezando a ser reconocidos en su país, lanzar una canción tan gigante, tan poco accesible, tan experimental y llamarle un álbum era algo muy atrevido. Lamentablemente, el éxito de Fishmans no pasó de ser un fenómeno regional, y con la carga exponencialmente excesiva de trabajo para alcanzar la visión artística tan demandante de Shinji Sato, terminó siendo un reto muy grande para sus compañeros, por lo que muchos miembros anunciaron su retiro del grupo en ese lapso. Kensuke Ojima fue el primero en partir en 1994, después del lanzamiento de Melody, supuestamente por lo rápido que estaba evolucionando la banda. En julio del 95, en medio de las sesiones en el nuevo estudio, Hakase deja la banda repentinamente. Algo que no se menciona mucho también es que el productor Zack, que trabajó en todos y cada uno de los álbumes de Fishmans fuera del debut, también deja la banda poco después del lanzamiento de Uchu Nippon Setagaya en el 97, dejando al grupo con las manos atadas. Tomen en cuenta que mientras sucedía todo esto, el grupo también seguía tocando shows en vivo muy seguido, con tours tras tours dentro de Japón, por lo cual era una constante presión por toda dirección, la carga de hacer álbumes, la carga de tocar en vivo, la carga de perder miembros del grupo. Después de un año de relativo descanso, el grupo en diciembre de 1998 lanza lo que sería su último single, Yurameki in the Air, que podría traducirse como desvanecerse en el aire, un título lamentablemente muy apto. Poco después a su lanzamiento, el colmo de todo, el bajista Kashi Wabara
anuncia que no tiene interés en continuar con Fishmans. Esto era un golpe más a la moral del grupo. Con todas las salidas, las partidas que habían habido en los años, el grupo no había reclutado a ningún nuevo integrante. Así que con la salida de Kashiwabara, solo quedarían 2 miembros. Sato, el líder perfeccionista, la mente creativa detrás de todo Fishmans, y Motegi, el baterista. Fishmans anuncia una gira repentina para ese mismo diciembre del 98. Unos últimos shows con Kashiwabara, Sato y Motegi para celebrar a Fishmans y despedir al pronto ex bajista del grupo. Este mini tour fue llamado Otokotachi no Wakare, la despedida de los hombres en español. Cinco shows en vivo culminando el 28 de diciembre en su natal Minato, Japón, tocando por más de 2 horas todos los hits de su repertorio: Night Cruising, Melody y Careta Baby. La recientemente lanzada Yurameki in the Air y culminando con una versión extendida de 42 minutos de Long Season, presentando lo que es, para mí, uno de los crescendos más gloriosos en la historia de la música. Finalizando el concierto, los integrantes de Fishmans alzaron los brazos para despedirse, sin exhalar ni una palabra, fuera de Kashiwabara despidiéndose del público. Esa terminaría siendo la última vez que Fishmans se presentara en vivo. Pero, aunque era la mejor despedida que se podía pedir, la historia de Fishmans no termina aquí exactamente. Verán, la intención del grupo era continuar sin Kashiwabara en los siguientes años. Sato aún creía en su bebé, en Fishmans, así que aunque el tour era llamado La Despedida de los Hombres, en verdad se suponía que era la despedida de un hombre de Kashiwabara. Eso creíamos todos cuando el 15 de marzo de 1999 en Japón, 2 meses después del último show de Fishmans, Shinji Sato, el creador, fue encontrado muerto. La causa oficial: ataque al corazón. Sato acababa de cumplir 33 años el mes anterior. Aunque realmente ese tour era la despedida de un hombre, terminó siendo la despedida de otro. Poco después de la muerte de Sato, el concierto final de Fishmans fue lanzado como un álbum en vivo, 98-12-28 Otokotachi no Wakare, el tan aclamado disco que el mundo considera el magnum opus de Fishmans, su obra maestra.
Hay algo de lo que quiero hablar antes de entrarme al renacimiento de Fishmans en los 2010s. Es increíble lo vago que es la información sobre el grupo durante varias épocas. Tal vez no es tan sorprendente, ya que solo eran en ese entonces un grupo de media tabla en su país y desconocidos internacionalmente, así que nadie se tomó el tiempo. Nadie podía predecir lo que iba a venir después para su legado. Para recopilar info, tuve que aventurarme a Google en japonés, porque yo sé que Google y su traductor nunca me traicionarían. Durante mi travesía me di cuenta que la causa de muerte oficial de Shinji Sato es ligeramente diferente en Japón que lo que es conocido en el resto del mundo. Cuando buscas información en inglés, se cree que Sato murió por un ataque cardíaco repentino. Algunas fuentes mencionan que es por una condición que tenía desde joven, pero ninguna fuente que he encontrado lo confirma 100%. Por el otro lado, buscando información en japonés, la causa de muerte de Sato es más comúnmente referido como una fiebre fuerte. Mucha gente solo menciona el resfriado como la causa de la muerte de Sato, que no es muy lógico. No es imposible morir por un resfriado, pero para una persona de 33 años no es muy común, a menos que hayan tenido una enfermedad previa a ello. Otras personas también agregan lo del ataque cardíaco, que ese resfriado eventualmente causó un ataque cardíaco a Sato. Otros mencionan que estaba malnutrido, otros mencionan que no estaba muy bueno de salud y por eso murió por un resfriado. Hay mucha información que apunta a diferentes lados y no nada que se explique a fondo la causa de muerte de Sato. Nadie sabe con seguridad. Y algo que noté investigando la gente japonesa, cómo ellos reaccionaron a la muerte de Shinji Sato, hay mucha más gente inconforme con la razón oficial que fue dada. No son muy diferentes las historias, pero sí marcan una clara diferencia. Por un lado, en Japón pintan la escena más clara, incluso tal vez un tanto romantizada. Shinji Sato, el creativo obsesivo que daría su vida por el arte, descuidando incluso su propio cuerpo para llevar la vida a la música que tanto ama. Suena como algo digno para una historia épica, que sería tal vez digno para una persona como él, que es visto con tanto respeto y admiración en la escena underground de la música. Bueno, de acuerdo a Kodama, que si lo recuerdan fue el productor del álbum debut de Fishmans, la historia no es como nos lo hacen creer. Kodama cree que la causa de muerte de Sato no fue ningún infarto ni ninguna enfermedad, sino un suicidio, y menciona que es curioso cómo muchos de los datos sobre la muerte de Sato no son públicos aún. No sabemos realmente dónde murió, ni una explicación de cómo pasó todo esto, al grado de que hay diferentes versiones de la historia dependiendo a quién le preguntes. Esto es muy especulativo, pero tal vez tenga algo de sentido. Aunque la música de Fishmans era muy alegre, debió haber sido muy difícil para Sato ver a sus compañeros y amigos abandonar el proyecto uno por uno. Kodama menciona incluso que el último single de Fishmans, Yurameki in the Air, que si recuerdan significa desvanecerse en el aire, era básicamente una despedida de Sato antes de su muerte. En Japón mucha gente cree lo mismo que Kodama. En inglés no ha sido mencionado ni una vez. No obstante, es dicho que después de las salidas de muchos miembros clave, Sato seguía motivado y para nada pesimista, y que poco antes de su partida ya había logrado crear unos pequeños demos para la siguiente encarnación de Fishmans. Así que nadie sabe bien por qué ocurrió lo que ocurrió, y probablemente nunca sepamos los detalles verdaderos de los últimos días, meses de Shinji Sato. Pero eso no demerita el gran legado que dejó al mundo, que eventualmente florecería aún sin él presente. La popularidad de Fishmans solo ha ido para arriba desde su desaparición. En una entrevista, el último miembro real de Fishmans, el baterista Kinichi Motegi, menciona que las reseñas a Fishmans eran buenas en ese entonces, pero sus ventas eran abismales, eran para burlarse. El grupo nunca lanzó nada fuera de Japón, nunca tuvo un tour mundial. Entonces, ¿cómo sucedió este renacimiento? Bueno, aunque Fishmans terminó, los fanáticos del grupo en Japón, aunque no eran muchos, mantuvieron la llama viva.
álbumes tributo con covers de Fishman salieron, algunos festivales invitaron a los miembros sobrevivientes del grupo a tocar, incluso se creó Fishman's Plus, con músicos invitados para mantener el legado de estas canciones. Pero todo esto fue solo en Japón y se mantuvo en esa burbuja, en la isla. Entender cómo y por qué Fishman's se expandió al resto del mundo es más complicado. Verán, no hay un momento exacto en la historia en que de la nada todos conocían a la banda, aunque parezca así. Fue como un pequeño fuego que fue expandiéndose más y más hasta consumir el bosque entero. Y esto sucedió, como muchas historias hoy en día, principalmente en el mundo virtual, en la internet. Específicamente 2 sitios son marcados como el punto de nacimiento para esta nueva vida de Fishman's: Rate Your Music y el subforo de 4chan, Mew. Lamentablemente las publicaciones en Mew, como todo 4chan, no son archivadas, así que mi investigación solo involucró a Rate Your Music. Ese sitio fue inaugurado en el 2000 y los álbumes de Fishman's, aunque salieron todos antes del sitio, fueron por primera vez agregados a rateyourmusic.com en el 2005. Rate Your Music es un sitio que recibe datos principalmente de su base de usuarios, así que me puse a ver los perfiles de la gente que agregó a Fishman's por primera vez a la base de datos y las primeras personas que ratearon estos discos, que los calificarían. Muestra que es mucha gente de Asia o gente que vivió en Asia. Había un usuario que fue de los primeros que calificó los discos de Fishman's. Le pregunté cómo te enteraste de esto y me mencionó que fue cuando él vivió en Japón. Claramente, Night Cruising de Fishman's sonaba en todos lados, según él, y hasta en una película. Él no recordó nunca cuál película era, e investigando a fondo tampoco yo encontré ninguna película que utilizara a Night Cruising. Pero tiene sentido, uno de los primeros hits de Fishman's fue usado como el tema de intro de una serie, y de hecho uno de los primeros videos en YouTube sobre Fishman's es una cover por gente chilena de Night Cruising, pero en las vocales, si se fijan bien, una persona japonesa. Así que es algo claro que el fenómeno de Fishman's fue, aunque no lo parezca, aunque parezca muy sobrenatural, parece que fue una evolución natural. Gente compartiendo música que les parecía buena a otras personas, gente de Japón que viajaba a otros lados esparciendo la música de Fishman's, visitantes que iban de otros países siendo encontrados con Fishman's. Y esto creó un pequeño culto que estuvo expandiéndose en ese entonces, cuando la internet todavía era muy joven en persona, y una vez poco a poco agarrando más y más gente en línea. Esto causó que los ratings a la música incrementaran exponencialmente cada año, al punto que era imposible no darse cuenta. De las primeras veces que en Rate Your Music se dieron cuenta de la existencia de Fishman's fue cuando su música aparecía muy alto en la tabla del género dub, y eso concluía con más gente checando a Fishman's para ver si de verdad eran tan buenos y creando un efecto dominó. El punto de inicio en que Fishman's agarró todo este vuelo, según las estadísticas, parece ser en el 2011, que coincidencia o no, que no creo que sea coincidencia, también es el año que Fishman's Plus tuvo su gran concierto, y este efecto dominó sigue y sigue y sigue tumbando piezas. Apenas fue en el 2018 que la música de Fishman's por primera vez se encontró disponible para oír en Spotify, y las cosas solo apuntan al cielo. Hay un documental oficial de Fishman's trabajándose que probablemente dé más luz a la historia tan oscura, tan llena de polvo de esta grandiosa banda. Sea cual sea la forma en que la vida de Sato terminó, es algo agridulce ver que todos sus sueños fueron cumplidos sin él para verlo. En la misma entrevista con Motegi, él menciona cómo Shinji Sato hubiera quedado perfecto en el ambiente de festivales de música que a él nunca le tocó vivir. Pero esto solo habla de lo gigante que era la visión artística de Sato, lo tan adelantado que estaba para sus tiempos. Quiero terminar este video con una foto de Kashiwabara, Motegi,
La familia y amigos de Sato reunidos en su tumba, esto es el 15 de marzo del 2019, recordándolo en el 20 aniversario de su trágico fallecimiento. No hay muestra más hermosa de que aunque no estés aquí en tu forma física, tu vida puede extenderse siempre y cuando estés en la memoria de los demás. Y eso no lo digo solo por la gente que la acompañó ese día, sino por las multitudes de corazones que Shinji Sato, sin saber, ha tocado póstumamente. Sea cual sea la causa de la muerte de Shinji Sato, recordemos a Fishmans por el espíritu juvenil e inocente que había en su música, por su fusión tan atrevida entre dream pop y reggae que sigue sin poder ser replicada hoy en día, porque a pesar de que su último tour fue la despedida de los hombres, estoy seguro que su bienvenida está apenas comenzando. Gracias por ver.